Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ayrán de Rosario González López y voy a hablar del tema 1.5, manejo del software estadístico de la materia de probabilidad y estadística. Bueno, hablar del tema 1.5, manejo del software estadístico, y voy a hablar un poquito de los software o programas que se encuentran entre paréntesis. Bueno, el primero es SPS, es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas además en las empresas de investigación del mercado. El MINTAB es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. El siguiente es un paquete estadístico usado en investigaciones minera de datos y en el ámbito empresarial. El siguiente, que es Excel. Este es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows. Y el último, SAS, es una empresa multinacional con sede en Cary, Carolina del Norte, Estados Unidos. Y todos estos programas, voy a hablar del SPSS, el primero. Y voy a dar una breve introducción. Bueno, el SPSS es una útil herramienta que nos permitirá hacer estudios descriptivos de manera rápida, profundizar de una manera sencilla y organizada en la información recabada. Pero ¿qué es el SPS? Bueno, es un formato que te ofrece IBM para un análisis completo. Es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. También es un software muy popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos, para crear tablas y gráficas con data compleja. Es un software conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto, entre otros formatos más. Y de ahí vamos con sus características. Bueno, se utiliza para un amplio gama de análisis estadísticos, como las estadísticas descriptivas, las estadísticas bivariadas, la regresión, el análisis de factores y la representación gráfica de datos. Aunque pues originalmente fue diseñada y nombrada para las ciencias sociales, puede ser utilizado para muchos tipos de conjuntos de datos experimentales o de observación, incluyendo las ciencias ambientales y ecológicas. Y de ahí seguimos con las funciones del programa del SPSS. Bueno, ¿qué te ofrece el programa? Bueno, te ofrece estadísticas avanzadas, el modeler, el análisis de texto y el diseño de visualización. Y vamos a explicar cada una de ellas. Estadísticas avanzadas, bueno, ofrece estadísticas avanzadas, además de muchas funciones estadísticas básicas, incluyendo la tabulación cruzada, frecuencias, estadísticas de variables dobles, como las pruebas T y ANOVA, lineal y modelos no lineales. El modeler te ayuda a construir modelos predictivos, así como a validarlos usando las técnicas estadísticas más avanzadas. Los análisis de texto, bueno, tienen principalmente respuesta de texto. Pueden hacer uso también de un software de análisis de texto para tener alguna información útil para análisis de texto. Y por último, el diseño de visualización puede crear fácilmente una amplia variedad de efectos visuales, tales como gráficos de cajas radiales y gráficos de densidad. Y vamos consciente de cómo funciona. Bueno, en este punto hablaremos sobre el editor, la transformar datos, y sobre transformar datos
abarca lo que es calcular, la selección de casos y ponderación de casos, que vamos a ver básicamente cómo funciona el software o el programa. Los datos pueden ser introducidos o importados manualmente desde una hoja de cálculo, un archivo de texto u otro formato de archivo, donde difiere de las hojas de cálculo más familiares es que el análisis no se hace en la hoja de cálculo en sí, sino mediante comandos en los desplegables. Ya, eso ya lo veremos. Y iniciamos con el editor de datos. Bueno, al iniciar el programa se muestra la siguiente ventana donde se puede seleccionar el que hacer. Bueno, la ventana o la imagen está en el lado izquierdo y aquí está. Ah, si se desea analizar un conjunto de nuevos datos, se marca la opción de introducir datos que está del lado derecho y es el segundo. Elegir esta opción, o sea, el introducir los datos, y pulsando aceptar se muestra el editor de datos de SPS, que es la segunda imagen del lado derecho. Bueno, el editor de datos es el marco de trabajo inicial que se utiliza para introducir los datos y elegir el procedimiento adecuado para el análisis. Esta ventana está formada por la barra de menú, que contiene el menú principal de SPSS con todas sus opciones. Cada una de estas opciones contiene distintos procedimientos que se muestran pulsando en cada una de ellas. Y de ahí sigue la barra de herramientas formada por diferentes iconos que permiten acceder directamente a los procedimientos más comunes. Y vamos a explicar el significado más o menos de cada uno de ellos. Bueno, posicionando el ratón sobre el icono de izquierda a derecha es el siguiente. Pues sería ver documentos, guardar documentos, de ahí sigue el de imprimir, recuperar los cuadros de diálogos, deshacer una acción del usuario, volver a hacer una acción del usuario, ir a casos, ir a variable, las variables, buscar, insertar caso, insertar variable, segmentar archivos, ponderar casos, seleccionar casos, etiquetas de valor, utilizar puntos de variables, marcar todas las variables y corregir la ortografía. Después de eso sigue lo que es la barra de presentación. No lo puse, pero es la representación de los datos o de las variables. Y por último, la barra de estado del área del procesador, que es esta, la imagen número 3. Bueno, el editor de datos SPS está formado por celdas. Cada fila representa un elemento del conjunto de datos y cada columna representa una variable y se muestra cuando se detiene activada la casilla de vista de datos en la barra de presentación. Marcando cada una de estas variables y pulsando el botón secundario del ratón, se muestra la opción de insertar variables, que es la que está aquí. También aparece lo que es ordenar ascendentemente y ordenar de forma descendente. Análogamente se pueden insertar casos marcados una de las filas y pulsando el botón secundario del ratón. Y pues ya aparece lo que es insertar caso aquí. Bueno, el editor SPSS representa, ya bueno, y ese es otro punto, donde el editor de datos representa dos pestañas, el vista de datos y el vista de variables. El vista de datos muestra los valores de los datos, mientras que la vista de variables muestra las características de las variables.
En vista de variables, cada una de las filas corresponde a una variable y cada columna determina una característica de esta. Y se encuentra lo que es el nombre, el tipo, anchura, decimales, etiquetas, valores, valores perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Y vamos a hablar un poquito de ellas. Pues en el nombre se introduce el nombre de la variable. En el tipo se escoge el tipo de variable entre las posibilidades que se ofrece pulsando el tipo. ¿A qué me refiero con esto? En el que tú pulsas el tipo y te aparece otra pestañita y ya aparece lo que es numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada y cadena. En la numérica, una variable es una variable cuyos valores son números. Los valores se muestran en forma numérico estándar. La coma es una variable numérica donde las comas determinan los miles. El punto es la variable numérica donde los puntos determinan los miles. En notación científica es una variable numérica cuyos valores se muestran con una E intercalada y un exponente con signo que representa una potencia de base 10. La fecha y dólar, pues una variable cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos de fecha y dólar respectivamente. En la moneda personalizada, pues es una variable numérica cuyos valores se presentan en uno de los diferentes formatos de moneda personalizada que se hayan definido previamente en la pestaña moneda del cuadro de diálogo opción, edición y opciones. Eh, y por último, la cadena, pues no son variables cuyos valores no son numéricos. Bueno, la siguiente columna es anchura y pues ahí se determina el ancho de la columna. De ahí, pues la siguiente columna es decimal, determina el número de decimales que te aparecen en la pantalla. La otra es el, la etiqueta y el valor. Bueno, en la etiqueta las variables pueden ser etiquetadas para que en los análisis posteriores aparezcan dichas etiquetas y en los valores permiten introducir las modalidades de las variables del tipo de cadena. De ahí sigue los valores perdidos. El programa permite codificar los valores perdidos de forma discreta o en un rango determinado. Y es esta, los valores perdidos. El siguiente es la columna y permite introducir el ancho de la columna que también puede cambiarse en la vista de datos pulsando y arrastrando el borde de la columna. La siguiente es la alineación, pues permite elegir entre los datos introducidos de izquierda o derecha o pues centrado. El siguiente es la medida y permite definir la variable como ordenar o nominal. Pues ya básicamente se subdivide en dos. El ordenar, los valores de los datos representan categorías con orden intrínseco. Intrínseco, ajá. Ejemplo, pues grande, mediano, pequeño, suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. Mientras que el nominal, los valores de los datos representan categorías sin un orden intrínseco, que pues sería un ejemplo, pues sería rojo, amarillo, verde. Y por último tenemos el rol. Funciones, roles que se pueden asignar a variables para el análisis y esta columna se divide como que en 6 tipos. Sí, 6. Y el primero es la entrada. Bueno, la variable se utiliza como una entrada. Por ejemplo, el predictor, variable independiente. El objetivo, la variable se utiliza como salida o destino. En ambos, la variable se utiliza como entrada y salida. En ninguna, pues la variable no tiene una asignación de funciones, mientras que la participación
La variable se utiliza para dividir los datos de muestras separadas. Y el segmentar las variables con este papel no se utilizan como variables de un archivo segmentado. Por defecto, a todas las variables se les asigna el papel de entrada. Esto incluye los datos de los archivos externos y archivos de datos de versiones de SPS anteriores a la versión 18. Y vamos con otro punto que sería barra del menú principal. Bueno, desde la barra del menú principal se pueden acceder a datos acceder a todos los menús, no, perdón, se puede acceder a todos los menús del dato editor. Los primeros pues son el archivo, edición, ver, ventana y ayuda. Son habituales en los programas bajo Windows. El resto de los menús son específicos del programa. Estos permiten realizar cambios en los datos, obtener resultados estadísticos, números gráficos, entre otros. Y pues vamos a ver un poquito de ello. En el menú de archivo se muestra lo que es el nuevo, pues es para ver un archivo nuevo de datos. El abrir, pues sería ver un archivo ya existente. El abrir base de datos, pues sería crear, editar y ejecutar consultas a base de datos. Mientras que leer data de texto es abrir archivo de texto. Eh, cerrar, pues cerrar el archivo actual. El guardar, pues guardar el archivo. El guardar como, pues guardarlo, pero con un nombre específico. El mostrar información es un archivo de trabajo o archivo externo. El canche de datos es crear una copia temporal de los datos. Puede mejorar el rendimiento de los casos que los archivos grandes de datos se lean desde una fuente externa, aunque el archivo actual virtual puede reducir considerablemente la cantidad de espacio de disco temporal. Ahí sigue el repositorio, que sería conectar, almacenar desde el SPS. La presentación preliminar muestra la pantalla completa, la tarea actual. Al imprimir, pues ya no tiene caso que lo explique. Los datos usados recientemente muestran los datos usados recientemente. El archivo usado recientemente muestra los archivos usados recientemente. Y al salir, pues ya se sale del programa. De ahí sigue los menús de edición y ver representan las siguientes opciones. Y ahí con las flechitas, ustedes saben cuáles. Viene lo que es deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, etc. Y en ver, pues aparece la barra de estado, barra de herramientas, editar de menú, fuente, entre otros. Y por último vemos lo de los menús de ventana y ayuda. Representan las siguientes opciones, que en ventana sería segmentar, minimizar a todas las ventanas. Y en ayuda serían temas, tutorial, estudio de casos, asesor estadístico, referencia de síntesis de comandos, central de desarrollo y otros. Ya, es esta. Esta es la ventana de ayuda, podríamos decir. Ahora vamos con transformaciones de datos, operadores y funciones. En esta sección básicamente vamos a trabajar con un fichero de datos y vamos a calcular los nuevos valores de los datos a partir de transformaciones numéricas de variables existentes. Sería recodificar variables, ordenar casos, transporte, funcionar, agregar y segmentar archivos y ponderar casos. Aquí se va a ver lo que es calcular, la sección de casos y ponderación de casos. Ya ya es como que otro punto, ya vamos a trabajar un poquito más como que en el programa. Bueno, vamos con lo que es calcular. Vamos a ver cómo transformar o crear nuevas variables a partir de otras existentes. Para ello, en el menú principal se elige lo que es transformar
y de ahí calcular variable, que es el primero. Eligiendo esta opción se despliega la siguiente ventana, que es esta. En este cuadro de diálogo se pueden generar nuevas variables a partir de las existentes utilizando los operadores, funciones que se muestran. Bueno, las variables disponibles se muestran en la ventana de expresión numérica, que es de este lado. Se introduce la fórmula deseada en función de variables existente. En la casilla de variable de destino, que es del lado izquierdo, se introduce el nombre de la nueva variable. Si se desea generar una nueva variable que sea el doble de la variable ejemplo, se procede de la siguiente manera, que sería, se le pone doble en variable de destino y en expresión numérica se pone ejemplo asterisco 2. Se pulsa aceptar y se obtiene la siguiente salida, que es esta. De ahí vamos con la selección de casos, que es el subtema CIROS. En esta opción permite seleccionar los valores de los datos observados que se quieren utilizar de una variable para ello. En el menú principal se elige datos y de ahí seleccionar casos, que viene en el penúltimo, pues es el penúltimo. Y se muestra la siguiente ventana, que pues es esta con una marcada flechita. En esa ventana tiene las opciones de seleccionar todos los casos, aquellos que satisfagan una condición, tomar una muestra aleatoria, tomar datos basando en un rango determinado o usando una variable de filtro. A continuación se van a mostrar algunos ejemplos. Bueno, seleccionar los datos que satisfagan la condición y se pone ejemplo -8. Elegir la opción de si satisface la condición, que es aquí, y pulsar la tecla C. Y se muestra la siguiente pantalla, que es esta, donde se impone la condición, ejemplo -8, que es esta. ¿Qué es esto? Lo que se me... de ahí se pulsa continuar otra vez y se muestra la siguiente ventana. Se pulsa aceptar y se muestra el editor de datos SPS, donde se ha creado una nueva variable, filter con guión bajo y con signo de pesos, que indica si el caso ha sido o no seleccionado. Además, se observa que las demás filas correspondientes a los datos no cumplen la condición que aparecen tachadas, que pues en este caso serían las 10, 11, 12 y 13. Pulsando el icono de etiqueta de valor, que es este que dice etiqueta de valor, se muestra la siguiente salida. La variable filter está formada por ceros y unos. Los ceros son los casos eliminados, que pues son el 10, el 11, el 12 y el 13. Y los que obtienen el número 1 son los casos considerados. Si se desea tomar una muestra aleatoria de, por ejemplo, 6 casos entre los 10 primeros, elige la opción muestra aleatoria de casos, que está aquí, y se pulsa ejemplo, que está aquí abajito. En la siguiente pantalla se elige exactamente aquí, de este lado, del lado izquierdo, y en la casillita se pone el número 6.
Y en caso de los primeros, ahí en la casillita se pone el número 10 y se pulsa continuar y se muestran los 6 casos elegidos entre los 10 primeros. Si se desea seleccionar los casos que satisfagan un rango, por ejemplo, valores entre el 6 y el 8, en la ventana que es seleccionar casos, se elige basándose en el rango del tiempo o de los casos rango, y ya te aparece como que otra ventanita, me aparece aquí en imagen, y en observación se pone primer caso, se pone el número 6 y en observación, donde dice último caso, se pone 8. Se pulsa continuar y aceptar. En el editor de datos, perdón, SPSS se muestran los valores, se muestran los 3 valores que están entre el 6 y el 8, que serían 6, 7 y 8. Finalmente se puede determinar la variable filtro mediante ceros y unos. Por ejemplo, se quieren los casos 4, 5, 6, 7 y 8. Se define una variable filtro con unos dichos casos y ceros en el resto. A continuación, en la ventana seleccionar casos, se introduce la variable filtro en la casilla que se activa al marcar usar variable de filtro, que es esta, la amarillita, como la línea amarilla. Se pulsa aceptar y se muestra la siguiente salida. De ahí seguimos con la ponderación de casos. Bueno, cuando se tabulan los datos en tablas, en muchas ocasiones, como decía, en muchas ocasiones hay una serie de observaciones que se repiten un número determinado de veces llamando frecuencia absoluta. También en otras ocasiones las observaciones son ponderadas según ciertos valores de estudios previos. El programa te permite introducir estas frecuencias o ponderaciones en una variable que contengan las frecuencias. Para ello, en primer lugar, definimos una variable que llamamos ponderaciones, que es la tercera columna, y que va a contener las frecuencias absolutas de la variable ejemplo. ¿Ok? Aquí está. En el menú principal se elige datos, aquí se le clica en datos, y de ahí escogemos el ponderar casos, que es el último. Por consiguiente, se muestra la siguiente ventana, que es esta, que lo marca la flechita, donde se elige ponderar caso mediante, que es esta aquí, y se introduce la variable ponderación, que es la línea amarilla. Finalmente se pulsa aceptar y la variable ejemplo ha quedado ponderada con los datos de la variable de ponderación. Bueno, ahora vamos con el ejemplo. Los siguientes datos muestran una información de un grupo de personas. Perdón, este es el ejemplo. En donde se pide añadir la variable peso 2 veces la variable estatura y el resultado dividirlo por 3. En primer lugar, creamos un fichero de datos en SPS dominado ejemplo 1 que recoge la siguiente información. La variable nombre es tipo de cadena, la variable fecha es de tipo fecha, la variable sexo es de tipo cadena con modalidades mujer-hombre codificadas con los 1 y 2 respectivamente. La variable peso, estatura y aciertos son el tipo numérico. La variable estado es de tipo cadena con las modalidades soltero, casado, separado y viudo, codificadas con los valores 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se definen las variables nombre y fecha.
Bueno, se define la variable sexo, pues sería mujer, y se introduce el valor 1 y en etiqueta mujer y se pulsa añadir. Se introduce el valor 2 y en etiqueta hombre y se pulsa añadir. De ahí se pulsa aceptar y se define la variable peso y estado. Que pues sería soltero, casado, separado y viudo. De ahí se define las variables de estaturas y aciertos. Se introducen los datos del editor de datos, o sea, que es este, y ya aparece de esta manera. Una vez introducidos los datos, el siguiente paso es guardar el fichero con el nombre del ejemplo 1. Para ello elegir en el menú principal archivo guardar, o sea, y se pulsa guardar. Para calcular, añadir la variable de peso dos veces la variable estatura y el resultado dividirlo por 3. Para resolver la cuestión planteada, en el menú principal se elige transformar, calcular variable. En la ventana correspondiente se escribe el nombre de una sola variable de destino cálculo y en expresión numérica se introduce la operación a realizar, que pues sería peso más 2 por estatura sobre 3. Se pulsa aceptar y se obtiene la siguiente salida. Se pulsa para guardar el fichero ejemplo 1. Pues esto sería todo de mi parte. El paquete, bueno, en conclusión, el paquete SPS nos ofrece varias alternativas para realizar análisis descriptivos, este, mm, sobre la información de manera sencilla y fácil. Eh, Se puede acceder al cuadro de diálogo, de frecuencia y desde ahí hacer las tablas categóricas o de escala. Con estas pruebas de descripción se pueden realizar gráficos y elaborar análisis descriptivos de la información que nos permite conocer el comportamiento de las variables. Y pues esto sería todo de mi parte y gracias.